Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Sophia Lemoine nunca había querido destacar. Era una joven negra en una ciudad donde la distinción social se marcaba por la clase y las apariencias. Tenía grandes sueños, pero sabía que primero tenía que abrirse camino en un mundo donde las puertas a menudo se cerraban para quienes eran como ella. Nacida y criada en una familia modesta, Sophia creció con la idea de que uno siempre debe ser más fuerte, más perseverante, para ser escuchado en un mundo que no siempre la miraba. Sus padres, aunque orgullosos de su herencia, siempre la animaron a mantenerse alejada del conflicto, a demostrar dignidad, incluso ante la adversidad. Esto era parte de la realidad de Sophia, una realidad que aprendió a manejar cada día con gracia, aunque en su interior, a menudo sentía el agotamiento de esta constante necesidad de demostrar su valía. Como estudiante de Derecho, Sophia soñaba con defender a quienes, como ella, a menudo eran juzgados antes siquiera de tener la oportunidad de alzar la voz. Pero el camino no fue fácil. Entre sus largas clases y sus jornadas laborales a tiempo parcial, a menudo se sentía cansada, incluso agotada, pero nunca se permitió rendirse. Trabajar en un supermercado de lujo en una zona adinerada de la ciudad no era lo que había imaginado como un trampolín hacia su futuro, pero no tenía otra opción. Este lugar, con sus pasillos inmaculados y sus clientes satisfechos, representaba todo aquello de lo que esperaba escapar. Sin embargo, iba allí todos los días, sonriente, profesional, a pesar de las miradas que recibía. Las de clientes e incluso colegas, a menudo teñidas de desprecio. A sus ojos, era solo una empleada más, una cajera entre muchas. Ignoraban sus ambiciones, sus sueños y su deseo de ascender. Pero cada sonrisa que dedicaba a los clientes escondía un peso que cargaba sola. Ese día, un jueves por la tarde, era como cualquier otro. Tras un intenso día de estudio, Sophia había parado en el supermercado para hacer unas compras rápidas. Nada más y nada menos. Sabía que se le acababa el tiempo, pero no había previsto que ese sería el día decisivo. Mientras caminaba hacia el pasillo de productos orgánicos, una anciana perdió el equilibrio y cayó bruscamente. Las cajas de cereales que sostenía cayeron en cascada, creando un estruendo metálico contra el suelo. Sophia corrió de inmediato a ayudarla, con el corazón latiéndole con fuerza. Estaba preocupada por la anciana, pero también por la situación que inevitablemente llamaría la atención. Se agachó para ayudarla a levantarse, pero antes de que pudiera decir nada, se oyeron pasos rápidos detrás de ella. Era el señor Dufresne, el gerente de la tienda, un hombre imponente que a menudo se mostraba un poco confiado. Al verlo llegar con su aire autoritario, Sophia sintió una oleada de ansiedad. Sabía que no era conocido por su paciencia, y temía convertirse en el chivo expiatorio de un incidente que no le incumbía. La mirada de Dufresne recorrió rápidamente la escena, primero fija en la anciana que se levantaba lentamente, y luego en Sophia, como un animal salvaje sobre su presa. «Has causado más daño», gruñó, con un dejo de ira en la voz. «Siempre estás causando problemas, ¿verdad?» Sophia se quedó paralizada. No tenía absolutamente nada que ver con el incidente, pero Dufresne parecía decidido a culparla. La anciana, presa del pánico, intentó explicarse. «No, no fue ella. Yo fui la que tropezó», pero sus palabras se desvanecieron en el aire, amortiguadas por el tono áspero y autoritario de Dufresne. La mirada de este último era gélida, marcada por un juicio rápido, y ni siquiera se había molestado en escuchar a la mujer. Lo único que le importaba era señalar a Sophia, convirtiéndola en la alborotadora. «No, ya sé cómo funcionan ustedes», dijo, con la voz endurecida por la condescendencia. «No pueden evitar causar problemas. Siempre es igual». Las palabras de Dufresne fueron como latigazos. Sophia, aunque aturdida, se irguió e intentó responder. Nunca había tenido que enfrentarse a semejante acusación, y aún así, todo en su interior le gritaba que mantuviera la calma, que no cediera a la tentación de la confrontación. «Señor, le aseguro que no fui yo. Fue la señora la que cayó». Pero Dufresne, nada convencido, se encogió de hombros con desdén. «Ese no es el punto. Siempre te cuesta hacer las cosas bien, ¿verdad? Ya estás a punto de arruinar esta tienda con tu falta de profesionalismo». Sus palabras impactaron a Sophia como piedras frías, deslizándose sobre ella sin piedad.
No parecía ver a la mujer a la que acusaba, solo una figura a la que humillar, un error que castigar. La burla en su voz resonó en el aire denso de la tienda, sus ojos desdeñosos se posaron en ella como si ya hubiera juzgado su valor. Sofía sintió que la ira crecía en su interior, hirviendo, a punto de estallar. No era la primera vez que se enfrentaba a las miradas despectivas y los juicios precipitados de algunos clientes, pero esta vez, algo en su interior se quebró. Con los años, había aprendido a ignorar los comentarios racistas y los ataques apenas velados, a pasar por alto las sonrisas condescendientes y las insinuaciones traicioneras. Pero esta vez, la injusticia que sentía era demasiado fuerte, demasiado obvia. Había trabajado incansablemente, sacrificando horas de sueño y comodidad, mostrándose siempre respetuosa y profesional, pero él parecía reacio a escuchar sus explicaciones. No quería ver más allá de sus prejuicios. «Voy a llamar a seguridad», espetó Dufresne, con la mirada fija en el hierro. «No tengo tiempo para tus tonterías. Pagarás por las cajas que tiraste o llamaré a la policía». Las palabras resonaron por la sala como un veredicto, como si la sola mención de la policía fuera suficiente para destrozarle el alma. Sofía podría haber reaccionado a la ira, justificarse, estallar en llanto o reproches. Pero sabía que eso era justo lo que él esperaba. Quería empujarla a cometer un error, a someterse a la ira, a la vergüenza. No, no se rendiría. No estaba allí para demostrarle nada. Se enderezó lentamente, con la mirada fija en él, tranquila pero decidida. El corazón le latía con fuerza, pero lo controlaba, cada latido era una afirmación de su voluntad. «Esperaré a la policía», dijo con voz tranquila pero firme, una respuesta mesurada pero significativa. «Ya verás que no es lo que piensas». Dufresne la miró con incredulidad, pensando que solo intentaba ganar tiempo, o peor aún, intimidarlo con su pretenciosidad. No tenía ni idea de que la situación estaba a punto de escalar. No sabía que Sofía Lemoine no era una simple empleada de la tienda. No tenía ni idea de quién era en realidad. Unos minutos después, mientras Dufresne esperaba a seguridad, el ambiente en la tienda se volvió cada vez más pesado. Cada mirada que Dufresne dirigía a Sofía parecía estar cargada de una amenaza que ya no la dominaba. Sofía, serena pero profundamente decidida, permaneció en silencio. Presentía que había llegado el momento. Entonces, la puerta de la tienda se abrió con un suave timbre y entró un hombre, destilando una autoridad natural, como una ola serena y poderosa que arrasara con todo a su paso. Era Paul Lemoine, el padre de Sofía. Gran abogado, respetado en el mundo jurídico y figura influyente en la ciudad, Paul Lemoine era más que un simple hombre de derecho. Era una institución viva, un modelo de rigor y dignidad. Su nombre cargaba con el peso de una larga trayectoria defendiendo la justicia, pero también con una historia familiar marcada por la lucha por los derechos civiles. Paul Lemoine caminaba con paso pausado, pero cada movimiento de su cuerpo, cada inflexión de su voz, era una declaración de su integridad y poder. Al entrar en la tienda, su mirada se posó de inmediato en Dufresne, y una repentina palidez invadió el rostro del gerente. Un escalofrío gélido recorrió la sala cuando Dufresne finalmente comprendió la magnitud de la situación. «Creo que se ha equivocado, señor Dufresne», dijo Paul con un tono tranquilo pero firme, como una lluvia torrencial sobre las piedras. No había vacilación en sus palabras, ninguna incertidumbre. La autoridad natural de Paul, su inquebrantable seguridad en sí mismo, pusieron a Dufresne en una situación incómoda, casi desesperada. Las manos del director temblaban, incapaz de formular una respuesta adecuada, y su mirada, ahora evasiva, no sabía dónde enfocarse. Sofía, que seguía allí de pie, silenciosa pero serena, observaba a su padre con una mezcla de respeto y orgullo. Sabía que Dufresne no tenía vuelta atrás. Sus palabras ya no eran necesarias, pues su padre acababa de hacer lo que jamás hubiera imaginado. La anciana, presenciando la escena, intervino entonces con voz temblorosa pero sincera. «Fui yo quien cayó, no ella», dijo, volviéndose hacia Dufresne con la mirada llena de sabiduría y dolor. «Esto es una confusión, señor. Es hora de que reconozca su error». La mirada de Paul se suavizó al escuchar a la mujer, pero su firmeza no flaqueó. Volvió la mirada hacia Dufresne, sus palabras se volvieron más duras. «Creo que deberías disculparte con ella», dijo con precisión, como un hombre acostumbrado a la verdad y la justicia. «Y rápido. Porque cometiste un grave error al creer que podías tratar así a mi hija».
Dufresne balbuceó una disculpa, pero sus palabras sonaron huecas, carentes de sinceridad. Sofía, sin embargo, permaneció implacable, su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Sabía que la situación estaba ahora fuera de su control. Era demasiado tarde para reparar lo irreparable, demasiado tarde para borrar la humillación que acababa de infligirse. La reputación del gerente, hasta entonces impecable, se vio repentinamente empañada por este incidente. Los empleados, presenciando un desenlace que jamás se habrían atrevido a imaginar, quedaron en shock. Dufresne, un hombre reconocido por su rigor y un inquebrantable sentido de la justicia, se vio desestabilizado, atrapado en la espiral de sus propios errores. Presionada por el incidente, la gerencia del supermercado llevó a cabo una investigación interna que cuestionó no solo las acciones de Dufresne, sino también su capacidad para mantener un ambiente de trabajo sano y respetuoso. Las consecuencias para él fueron rápidas y severas: aislamiento dentro de su equipo, medidas disciplinarias y la marca indeleble de un hombre que creía que su autoridad era suficiente para aplastar una vida sin importancia. Pero para Sofía, este incidente fue mucho más que una simple venganza. Les había demostrado a Dufresne y a todos los que dudaron de ella, a todos los que la juzgaron con demasiada rapidez, que la dignidad y el honor no podían reducirse a meras apariencias. No era una cajera, una joven de barrio a la que se podía humillar sin pensarlo dos veces. Era hija de un hombre respetado, una persona digna de ser escuchada, respetada y tratada como cualquier otra, sin importar su color de piel ni su origen. Sabía que este incidente tenía un peso mucho mayor. No era una victoria personal, sino un recordatorio de lo que yacía detrás de cada injusticia, un legado de lucha, sacrificio y esperanza. Esta afrenta no había sido una simple ofensa. Fue un momento decisivo en una historia más grande, una historia que, como tantas otras, seguiría reescribiéndose. Y Sofía, con su calma y dignidad, había demostrado que la historia de su propia lucha, como la de tantas otras, aún no había terminado.